Amén. Así que vamos a pedirle al Señor. Bueno, estaba viendo un poco acerca de lo que está pasando últimamente en la vida en la que nos interesa, en la vida cristiana, en la vida de las noticias que pasan en el mundo cristiano. Eh, y me he dado cuenta, lamentablemente, tristemente, que hay muchas personas en los últimos momentos, en los últimos tiempos, que se han apartado completamente de Dios. Músicos, cantantes, predicadores, pastores que han renunciado públicamente y por los medios de comunicación han renunciado a la fe, diciendo que ellos nunca estaban convencidos realmente de que Dios existiera. Muchos cantantes que se han revelado y se han ido a cantar al mundo. Hay muchos cantantes que han confesado que cantan y componen las canciones pero no creen en Dios. Y yo digo, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede pasar realmente? Y es cuando nosotros damos cuenta que todo esto nace de una doctrina que no se ha estudiado de la manera correcta. Y todo nos lleva y nos mueve a la palabra santidad. Muchas personas han tratado de imponer la santidad de las malas por el propio medio, por el medio humano, donde prohíben las cosas, donde nos saturan de información errónea acerca de que Dios es malo, Dios tiene una correa, Dios está listo para castigarnos. Y mucha gente se ha criado en el Evangelio o ha conocido al Señor a través del temor, del miedo. Otras personas sencillamente solamente fueron llevadas a la iglesia de pequeños, nacieron en el Evangelio, pero nunca conocieron al Señor, nunca aceptaron al Señor. Otras personas sencillamente no han estado de acuerdo con lo que es la palabra o lo que dice la palabra santidad, ¿cierto? Entonces cuando nos damos cuenta de esta situación, cuando nos damos cuenta de esto, entonces nosotros tenemos que ver realmente, ¿cierto?, que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que sí hay que seguir trabajando en el verdadero evangelio. También ayer, tristemente, y vuelvo digo, créame, se lo digo de corazón, ver personas que profesan ser de Cristo, pero realmente no están dando testimonio de que son cristianas. Y todo esto nos lleva realmente a entender que nosotros necesitamos trabajar más en una relación con Cristo. Necesitamos trabajar más en profundizar en la palabra del Señor. Entonces yo quiero que hoy nosotros comencemos realmente a ver la importancia de nuestro llamado, la importancia de haber conocido al Señor, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos, tenemos un propósito en la vida porque Dios nos da un propósito, nos entrega un propósito. Cuando nosotros nacemos, no piense que usted nació por un error, por un embarazo no deseado. Puede ser que haya sido así, ¿cierto? Que usted haya nacido por un embarazo no deseado, que le hayan contado la historia de su mamá, de su papá, y que es una historia muy triste. Hay personas que lamentablemente han nacido del resultado de pronto de una violación, ¿cierto? Eh, pero si alguno de ustedes o alguno que usted conoce tuvo esta experiencia de haber nacido de una situación como esta, no fue una equivocación, no fue un accidente, no fue un delito. Sencillamente cuando Dios permite que alguien nazca en la tierra, es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Así que cuando nosotros nacemos, Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros y sobre la humanidad completa, porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él murió con el propósito de entregarnos esa oportunidad a nosotros, ¿cierto? Entonces, perdón, que dice que está pausado el video. Ah, ya, gracias. Así que me disculpan, bueno, ese es el problema que tenemos aquí en internet, ¿ok? Así que me van avisando, por favor. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, entonces Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros, ¿cierto? Con un propósito maravilloso y es para darnos esa oportunidad que a través de la sangre que Él vertió en la cruz de Calvario, Él pagó nuestro rescate y Él está atento a quienes desean realmente beneficiarse de este gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario por ti y por mí en la cruz del Calvario.
Así que le invito a que usted se conecte y estén ahí pendiente, y aunque falle el internet, por favor no se me desconecte, quédese ahí que tenemos que luchar, amén. El Satanás, a veces el internet, a veces el diablo también que se opone para que el mensaje de Dios no se lleve a cabo, pero usted y yo vamos a mantenernos ahí y cuando usted vea que se va un poquito, entonces usted ora e intercede por nosotros para que podamos tener eso. Así que vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1 en adelante, amén. Jueces, capítulo 13, versículo 1 en adelante, gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor de la siguiente manera. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esa mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de la vida de Sansón, pero vamos a hablar desde antes de ser concebido. Sansón provenía de una mujer estéril, una mujer que tenía, como hemos visto en todas las historias bíblicas, a lo mejor tristeza, depresión, como Ana, como Sara. Todas deseaban tener un hijo. Era muy importante tener un hijo, no solamente para cumplir el deseo de una mujer como madre, sino que también en la cultura era importante que la mujer le diera hijos al hombre porque eran los herederos, y esto le daba más valor a la mujer, ¿sí? y a la familia en sí, porque era mantener la familia unida. Así que estas crisis que ellos atravesaban, dése cuenta que usted cuando estudia la palabra del Señor, la mayoría de los grandes hombres de Dios vienen de mujeres estériles. Porque cuando esa situación de esterilidad se presentaba, hoy podemos representarla también en lo que estamos hablando en las historias. Cuando usted viene de una situación difícil, cuando usted viene de una mamá afectada, golpeada, de una madre que realmente no vive una vida feliz, de una mujer que a lo mejor, como decimos al principio, tuvo un embarazo no deseado o le pasó alguna situación triste en su vida, ¿cierto? Ahí venimos nosotros y surgimos de esa impotencia, de esa esterilidad, de ese problema, de esa lucha. O no todo el mundo tiene que haber nacido así. Pues nosotros nacieron de un hogar feliz, normal, pero a pesar de que ese hogar haya sido feliz, normal, siempre han pasado problemas y luchas y dificultades, y el propósito de Dios es separarnos a nosotros para que nosotros podamos cumplir un propósito, un rol en esta tierra. Primeramente, lo más importante es que nosotros vengamos a tomar la decisión de poder salvar nuestra vida y después de dar testimonio. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba en un caos. Habían desobedecido, habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, dice la palabra, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Hoy el mundo está como el pueblo de Israel en aquella época. Han hecho lo malo, el mundo ha hecho lo malo delante de Dios. Se han entregado a los placeres, a la violencia, a la maldad, destruir la tierra, la naturaleza, a matar animales, a quemar bosques, a destruir cuencas de ríos, a revolcarse en el pecado, a revolcarse en el mundo, ¿cierto? Y este es un mundo que cada día, esto ya no se puede frenar. Hablan del calentamiento global, hablan de todo lo que está ocurriendo en la Tierra, pero le voy a decir una cosa, esto ya no se puede tener, no se puede frenar. Así que ahí es donde nosotros entramos en este caos, en este mundo de caos. Dice la palabra dice la palabra, por causa de 40 años Dios los entregó en manos de los filisteos. Así que cuando el mundo entra en una crisis, en un caos, dése cuenta que si usted estudia la palabra y usted quiere conocer un poquito más de la vida del cristiano o del cristianismo, usted se da cuenta que los avivamientos, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es cuando en un país, en una ciudad o en un pueblo, se derrama el poder del Espíritu Santo y entonces todos se vuelven cristianos, hay sanidades, hay milagros, resucitan muertos, las tierras son transformadas, todo es bendecido. Y si usted estudia la historia de cada avivamiento en la tierra,
¿cierto? En el momento hablando en la parte cristiana, detrás de cada avivamiento ha habido un caos, un dolor, ha habido destrucción, muertes, enfermedades, ha habido plagas, ha habido pestilencias, ha habido asesinatos por montón. Bueno, ha sido un desastre completo. Y cuando el hombre se siente que está sumergido en el dolor es cuando busca y clama a Dios. Así que en este momento es el momento especial y específico para nosotros porque sé que hay mucho dolor en el mundo, mucha aflicción y son donde nosotros tenemos que entrar, pero tenemos que entrar con responsabilidad. Y dice la palabra, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Dice que a esta mujer que tenía esta crisis, que esta mujer que estaba con su esposo y su esposo no la habían abandonado a pesar de la crisis, dice la palabra del Señor que se le apareció el ángel de Jehová, que no es nada menos y nada más que Jesús. Esta es una teofanía y la teofanía significa una manifestación celestial en algo terrenal. Así que se le manifestó el ángel de Jehová a Jesús mismo y era tan importante este mandato, era tan importante esto que iba a suceder con el nacimiento de Sansón, que no fue un ángel común y corriente, sino fue directamente Dios manifestado en hombre, que le dijo claramente, ¿cierto?, que iba a tener un hijo, que Dios le iba a dar esperanza, que en medio de la situación, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, Dios aparecía para quitar el dolor, pero no solamente para quitar el dolor de una madre, no solamente para confirmar una familia, no solamente para darle felicidad a su padre, sino que el propósito más grande era de que este muchacho, este niño, venía a rescatar al pueblo que estaba en sufrimiento, que estaba bajo yugo que ellos mismos habían buscado por su desobediencia, yugo que ellos habían buscado por su separación de Dios. Y es lo que le pasa al mundo. Hoy el mundo se ha separado de Dios, hoy el mundo se ha encerrado y se ha concentrado y se ha enfocado en la parte económica, en la parte material, en la felicidad que produce el mundo. Se ha enfocado, se ha desviado en la parte sexual. Han pasado 10.000 cosas, ¿cierto? Y hoy sencillamente Dios dice, yo quiero levantar un pueblo que no son muchos, porque son muy pocos los que realmente deciden obedecer a Dios, que lleven el mandato y la palabra de Dios. Dice la palabra que se le apareció el Señor, pero mire las instrucciones que le dio, que son muy importantes. Y es de lo que estamos hablando. Dice, ahora pues le dijo a la mujer, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Así que para nosotros poder concebir una vida espiritual, para poder concebir y para poder estar llenos del Espíritu Santo, para poder traer un resultado positivo, tenemos que apartarnos del mundo, de lo que causa contaminación, de lo que causa separación. Vuelvo, lo explico, vuelvo, lo enseño. No es una obligación. Nosotros podemos vivir de la manera que queramos porque Dios nos dio el libre albedrío. Dios nos dio la libertad para vivir de la manera que nosotros queramos vivir. Pero Él nos está aconsejando realmente que si queremos realmente tener un resultado, un cambio, primeramente para nuestra salvación, segundo para que podamos ayudar a nuestra familia, al mundo que se está perdiendo, a tener un cambio, una transformación, depende de nuestro comportamiento y depende de nuestra obediencia. Así que si tú quieres ser bendecido, tienes que obedecer. Si no quieres, no te interesa ser bendecido, no importa si obedeces, no hay problema. Lo importante es que para otros poder ser parte de este pacto, para poder ser parte de este pueblo, para poder ser parte de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, porque Él, a pesar de lo que estamos pasando en el mundo, a pesar de lo que estamos viviendo en el mundo, Dios sí quiere bendecirnos y quiere derramar de su Santo Espíritu sobre nosotros y quiere que las plagas de Egipto no toquen nuestra morada. Sin embargo, hay plagas de Egipto que han tocado nuestra morada y ha sido por nuestra desobediencia. Dios nos sigue llevando a la obediencia, a la pureza, a la santidad. Sé que hay muchas personas realmente que de pronto no están de acuerdo con este mensaje, pero Dios es el que lo está poniendo, dice la palabra claramente, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será separado para Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Así que cuando el Señor nos habla en este momento de lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que separarnos, vivir en santidad para poder cumplir el propósito de Dios, y es salvar al mundo de la mano, de las garras de Satanás. Usted dice, no, el que salva el mundo es Dios. No, el que salva, el que transforma, el que renueva
El que hace es la palabra de Dios a través de la predicación nuestra. Si no, no hubiera existido Pablo, si no, no hubiera existido Pedro. Sí, Dios es el que hace el trabajo. Nosotros solamente sembramos la semilla y la semilla comienza a crecer, ¿cierto? Y el crecimiento no lo da el hombre. Si yo siembro una semilla, yo no voy a hacer que a jalar la rama para que crezca más alta, para que tenga más hoja. Ese crecimiento lo da Dios. Pero nosotros tenemos que cultivar y sembrar la semilla. Y usted dice, pero qué importante realmente es vivir en santidad. Si usted ve en Levíticos, en el capítulo 11, en el versículo 44, Levíticos 11, 44, si quiere anotarlo, si usted está estudiando, no sé si usted está tomando notas, Levíticos 11, 44, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Es la demanda de Dios. Porque yo soy santo. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. ¿Por qué nos tenemos que santificar? Porque Dios está en nosotros. Dice, porque yo soy santo. Así que no contaminen vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué representa el animal que se arrastra sobre la tierra? La culebra, la serpiente. No se contaminen con lo del mundo, no se contaminen con las cosas inmundas, no se contaminen con lo del pecado. Porque vuelve y dice, el 45, yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. O sea, que si Dios nos rescató y si usted decidió aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, fue su propia decisión. Nadie lo obligó a aceptar al Señor. Así que cuando usted recibe al Señor como el Salvador de su vida, ¿cierto? Dice claramente que si Él lo sacó de Egipto, dice, Él lo decidimos llamar y coronar como nuestro Dios. Dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Así que tanto el 44 como el 45 hace la referencia, el énfasis en que nosotros tenemos que vivir en santidad. Ok, me avisan cuando ya no esté pausado el video, me disculpan. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que vivir en santidad. ¿Ya está todo bien? Gloria a Dios. Así que bueno, nosotros tenemos que vivir en santidad. Amén. Tenemos que vivir bajo la bendición de Dios. Tenemos que vivir bajo lo que Dios está demandando de nuestras vidas. Así que lo que Dios está buscando en este momento, gloria a Dios, es que nosotros vivamos siempre en esa santidad que Dios nos llama. Amén. Así que el Señor demanda de nosotros que vivamos en santidad. Gloria a Dios. El Señor demanda que nosotros vivamos en santidad. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Está pausado? Dice la palabra del Señor en este momento que Dios quería que Sansón fuera realmente ese hombre que sirviera al Señor. Fuera ese hombre que él tenía un propósito. Él tenía los ojos puestos sobre la vida de Sansón. Por eso fue que él decidió que esta mujer que era estéril, ¿cierto?, fuera, gloria a Dios, ahí me oye mejor, que esta mujer que era estéril tuviera esa bendición de tener un hijo y que ese hijo fuera realmente el que iba a rescatar al pueblo de Israel. Dios tiene un propósito para nosotros. Nosotros no tenemos que solamente sentarnos a escuchar el mensaje de Dios, no solamente escuchar las prédicas, que es importante, es también comenzar a poner por obra la palabra del Señor, ¿cierto? Así que dice la palabra que la mujer se comprometió con el Señor a vivir en santidad y se comprometió a criar ese hijo en santidad. Nosotros como iglesia, nuestro compromiso con Dios es vivir en santidad como pastores y llevar la iglesia en santidad. Llevar la iglesia en santidad para que la iglesia pueda ser salva, para que la iglesia pueda cumplir el propósito, de convertirse en luz en este mundo que está lleno de tinieblas. Amén. Así que, ¿por qué es tan importante la santidad? Si usted mira en Isaías capítulo 1, versículo 16, dice, lavaos y limpiaos. Vea, es importante. Lavarnos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Lavaos y limpiaos. Esto es algo diario. Quitad la iniquidad de vuestras obras. ¿Hay iniquidad en nuestras obras? Dice la palabra del Señor. Así que dice, quitad, dice, la iniquidad de nuestras obras, ¿cierto?
¿Para qué? Dice, delante de mis ojos dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Así que hay que aprender a hacer el bien a través de la palabra del Señor. Buscad el juicio, restituir al agraviado. Si usted ha fallado, si ha ofendido a alguien, tiene que restituir al agraviado, pedir perdón, hacer justicia al huérfano, ayudar al necesitado, amparar a la viuda. No es solamente aprenderse la palabra, es vivir la palabra, es ponerla por obra, es ayudar al necesitado, al prójimo, es ver la necesidad de la iglesia, es ver la necesidad de la gente del mundo, es ver la necesidad de los pastores, es ver la necesidad de todo lo que está a nuestro alrededor y poner la mano en el corazón. Dice, pero mire lo que dice, aprended a hacer el bien, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Así que es tiempo de que nosotros reconozcamos hoy nuestras obras para que nuestros pecados sean emblanquecidos, para que sean perdonados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No lo ha dicho el pastor. Así que dice la palabra, nos da la opción a nosotros. Si nosotros queremos y oímos la palabra del Señor, la ponemos por obra, comeremos el bien de la tierra, seremos excluidos, seremos alejados del mal que viene para la tierra. Pero si nosotros no obedecemos, dice, pero si no quisieres obedecer, si no quieres oír la palabra, no quieres santificarte, sencillamente seréis consumido a espada, porque, ¿qué dice? No la boca del pastor, la boca de Jehová lo ha dicho. Eso dice la palabra del Señor. Así que el propósito de la separación, el propósito de la santidad que Dios pedía, como Samuel fue separado también para la obra del Señor, es importante que nosotros entendamos. Sin embargo, durante el transcurso de la vida, Sansón comenzó a crecer, comenzó a obedecer, comenzó a vivir bajo unos parámetros, pero hubo algo grave en la vida de Sansón. Después de que Sansón ya conocía de Dios, sabía lo que su mamá le había contado, cómo él había sido llamado para el ministerio, cuál era el propósito. De hecho, en medio de su vida comenzó a cumplir el propósito a medias, porque él tenía que haber destruido toda la ciudad y todos los filisteos. Sin embargo, quedaron muchos filisteos vivos por su desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando él se sintió suficientemente fuerte, cuando se sintió suficientemente bendecido por Dios, cuando él vio que tenía la fuerza que nadie podía tener, cuando vio que el Espíritu Santo de Dios estaba con él perdió la visión. Él pensó que estaba muy firme e inmediatamente él se desvió y comenzó a jugar. Escuche, que aquí viene la parte importante. Bueno, todo es importante. Y comenzó a coquetear con el pecado. Se le aparece una mujer Dalila, y lo hemos hablado muchas veces, pero hoy estamos centrando este mensaje de una manera diferente, en la santidad, en la separación, en el llamado. Pero también cuando nosotros perdemos la visión de lo que nosotros estamos haciendo. Y comenzó a coquetear poco a poco. Cuando la persona, no sé si a usted le ha pasado, yo creo que a muchos le ha pasado, cuando usted decae en su relación con Dios, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de leer la palabra del Señor, usted comienza a coquetear con el pecado pensando que usted no va a caer, y cuando se da cuenta, otra vez está hundido en Egipto, en el pozo de la desesperación. Y mire lo que dice la palabra del Señor, que cuando Sansón se sintió que ya estaba fuerte, ¿cierto? Dice que después de lo que hizo, que mató a 1000 filisteos con una quijada de asno, cargó las puertas de la ciudad y la llevó hasta un monte. O sea, el poder que Dios le había dado era un poder tan fuerte, tan maravilloso, tan grande. Amén. Y es el mismo poder que Dios nos ha dado, no tanto en la parte física, pero el poder de Sansón es insignificante a comparación del poder que Dios nos ha entregado a nosotros espiritualmente. Tenemos el poder de decirle a una montaña, y así literalmente, no crea que eso es invento, que se mueva de un lugar y se traslada a otro lugar. Pero no ha habido la fe suficiente. Y Jesús lo dijo, él no es mentiroso. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a una montaña que se mueva de un lugar a otro y se movería. Y la fe solamente como un grano de mostaza. Imagínense cuál es la clase de fe que tenemos nosotros. Una fe menguante, una fe variante, una fe débil. Porque cuando nosotros vemos que algo no pasa en nuestras vidas, queremos tirar la toalla. Peleamos con el Señor, nos enojamos contra el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se nos olvida que Dios está actuando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que José
Josué, perdón, fue el que le dijo solamente en una oración a la tierra que dejara de girar. Eso significa, si usted lo ve y lo busca en YouTube, ¿qué pasaría si la tierra girara o frenara en seco? Había un caos sobrenatural. La tierra gira más o menos a 1300 millas por hora, ¿cierto? 1300 a 2700, 2800 kilómetros por hora gira la tierra. Esa es la velocidad que va la tierra y nosotros no lo sentimos. Imagina el poder de Dios. Y usted viera esa velocidad y frenar en seco. ¿Qué cree que pasaría? Y el poder de Dios fue tan grande que dice, y lo dice también en Hebreos, que siendo Josué un hombre pecador, común y corriente como nosotros, tuvo tanta fe y tanta confianza en el Señor, que le pidió al Señor que la tierra dejara de girar solamente por un día y dejó de girar por 23 horas y 20 minutos. Dejó de girar la tierra. Nosotros tenemos el poder para orar por un muerto y que el muerto se levante como lo hizo Jesús. Tenemos poder como lo hizo Pedro, que la sombra de Pedro al pasar por los enfermos se sanaran. Tenemos el poder de orar para que el sol salga. Tenemos el poder orar para que la lluvia se detenga. Tenemos poder para orar por cualquier necesidad y no lo hemos aplicado sencillamente porque estamos viviendo la vida que vivió Sansón en la cuestión del pecado. Comenzó a coquetear con la mujer le tendió la primera trampa, se sintió lo suficientemente fuerte, se enamoró, se dejó llevar por lo que la mujer era, porque me imagino que era una mujer muy linda. Se enamoró tanto que lo que lo dejó llevar fue la parte externa y no vio lo que había en su corazón. Nosotros nos dejamos llevar por lo externo del mundo, por lo bien que se pasa en el mundo, por lo bien que se pasa en la calle, por lo bien que se pasa con las amistades, por lo bien que se pasa celebrando, ¿cierto? Pero nos damos cuenta qué hay detrás realmente de esa situación, qué hay detrás de ese estilo de vida. Detrás del corazón de Dalila, de ese corazón, de ese hermoso cuerpo, de ese rostro a lo mejor hermoso, había un corazón dañado, podrido, un corazón totalmente diabólico. Y fue tanto el engaño de Sansón que cuando Dalila le dijo la primera vez, revélame por favor el secreto de tu fuerza, él sabía que no podía revelar y él sabía que tenía que haber algo detrás de este interés de esta mujer. Y la primera le dijo mentira porque sospechaba. La segunda vez le dijo mentira porque sospechaba. Y la tercera vez, sintiéndose fuerte, pensando que era el hombre más fuerte, fue tan embobado por el pecado que ya no se dio cuenta cuando él reveló la verdad, su secreto. Así nos pasa a nosotros. Nosotros nos engañamos tanto y nos dejamos seducir tanto por el mundo, que cuando nos damos cuenta, ya estamos otra vez enredados en el pecado. Estamos enredados en el mundo y lo peor, ¿sabe qué? Es que decimos que el mundo no es tan malo. ¿Sabe qué dijo Sansón, me imagino? Dalila no puede ser tan mala. Dalila es una mujer linda, además Dalila no puede tener ese corazón tan dañado. Y así pasa cuando nosotros coqueteamos con el mundo. Pensamos que el mundo no es tan malo, que el mundo no es tan difícil, que el mundo no nos va a hacer tanto daño porque no es algo tan exagerado. ¿Y sabe qué pasó finalmente con Sansón? Cortaron, no la fuente de su poder, porque el pelo no era la fuente de su poder. El pelo largo no era la fuente de su poder. Es que Dios había decretado, había dicho que si ese pelo se cortaba, Dios se quitaba de sobre él. Así que no era el pelo que lo tuviera largo o corto, era sencillamente que había negado su fe y había revelado que el mantenerse en secreto, en santidad, en pureza, él iba a mantener su fuerza. Y sencillamente le cortaron el pelo. El pelo significa solamente la desobediencia. Cuando tú y yo desobedecemos, nuestra fuerza espiritual se pierde. Ya no tenemos fuerza para atacar a los filisteos, ya no tenemos fuerza para destruir a los filisteos. Ya no tenemos fuerza para atacar al enemigo, ya no tenemos fuerza para reprender la enfermedad, ya no tenemos fuerza para reprender la muerte, ya no tenemos fuerza para reprender todas aquellas cosas que nos atacan. Por eso somos vulnerables a los ataques de Satanás. Por eso somos vulnerables a lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas. Hoy queremos realmente ser victoriosos en Cristo Jesús, pero nos damos cuenta que nuestro pelo fue cortado, que el poder del Señor, del Espíritu Santo de Dios muchas veces no nos acompaña. Estos días hablábamos de lo que era reargüir al Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Sencillamente el poder de Sansón se perdió y terminaron sus enemigos